Y claro, para conocer otras reacciones vamos a tomar contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que ya está con nosotros para hablar de delincuencia, pero de todas maneras en la información de última hora, diputado, para conocer su opinión, ¿no?, de lo que ya claramente está teniendo repercusiones políticas principalmente. Hola Fresia, buenos días. Buen sí, día. La verdad es que esto revela que hay una labor muy exhaustiva y profesional que está llevando a cabo el Ministerio Público y la gravedad de los hechos, ¿no?, que muchos de cierto sector político más ligado al gobierno en un comienzo no dimensionaban o bien miraban a menos respecto a que esto eran simples irregularidades. Y la verdad es que son de los delitos más graves que se puede establecer en nuestra legislación cuando se habla de corrupción. Estamos hablando de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, todos delitos ligados a corrupción y con recursos de los más vulnerables, de aquellos recursos que iban a asentamientos precarios. Y eso obviamente que tiene que tener una repercusión desde el punto de vista de las consecuencias penales que tienen que ir asociadas. Y este control de detención, Fresia, significa que eventualmente Daniel Andrade puede quedar en prisión preventiva, principalmente por el riesgo de fuga, otro riesgo asociado que tiene que ver con el éxito de la investigación. Y además por las penas asociadas, estamos hablando de delitos que tienen una penalidad alta. Por lo tanto, yo también invito al mundo político en general a no solamente condenar, sino que darle la gravedad que tienen estos actos, porque la verdad es que se defraudó recursos públicos de los más vulnerables en nuestro país, y eso obviamente que tiene que tener una penalidad asociada, y estos hechos que tienen que ver con las detenciones para efectos de la formalización, Fresia, denota que efectivamente se está realizando una investigación muy profunda y que lamentablemente esto pareciera ser un mecanismo que se extendió a lo largo de todo Chile, y que el primer caso fue el caso de Daniel Andrade, que si no se hubiera descubierto, quizás cuánto tiempo hubiéramos seguido con estos niveles de corrupción instalados como un virus en el aparato público. ¿Usted cree que se pueden derivar, por lo menos de esta causa en particular, a otras personas en un círculo que es más bien cerrado, ¿no?, de acuerdo a lo que se ha sabido desde que apareció el caso Convenio, diputado? Sí, claro, es que esto habla de la vinculación, de la incidencia, de la participación que en este caso tenía Daniel Andrade en esto, que pareciera ser el cerebro, la cabeza operativa detrás de todo este mecanismo que buscaba hacerse con recursos públicos de manera fraudulenta. Y detrás de él pueden haber una serie de personas asociadas que precisamente buscaban que Daniel Andrade y sus círculos cercanos hiciera estos recursos para poder financiar sus actividades políticas o personales, o bien tener una célula activa para poder tener recursos de manera permanente, recursos que son de todos los chilenos para poder financiar sus actividades. Entonces, obviamente que esta es la primera detención de muchas que pueden venir. Ya vimos a Camila Polisi en el Vivo Vivo. Diputado. Y precisamente, y lo de Daniel Andrade claramente que es el inicio de quizás una investigación que ya está dando luces respecto a las indagatorias. De hecho, en La Moneda, si nos da un momento, vamos a revisar a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que habla precisamente del tema. Para posiblemente la formalización de Daniel Andrade, implicado obviamente en el caso Convenios. Como gobierno queremos señalar que valoramos profundamente este avance de la justicia. Lo hemos dicho desde un inicio, la justicia en nuestro país tiene que actuar, tiene que avanzar, tiene que dar resultados para que estas acciones que dañan profundamente la fe pública y que pueden implicar graves delitos de corrupción sean no solamente investigados, sino que también tengan resultados. Y por lo tanto, para nosotros, después de todos estos meses, semanas entregando antecedentes y colaborando con la justicia, efectivamente podemos señalar que nos parece un gran paso, un gran avance lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy, porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción. Ministra, estamos en vivo para Radio ADN. Preguntarle por esta detención de Daniel Andrade. Entendemos que ahora podrían haber diligencias con Carlos Contreras. ¿Cómo observa usted este panorama, este escándalo de Democracia Viva, y cómo esto puede afectar también la credibilidad del ministro Montes, que se reactive este caso y una posible acusación constitucional también contra el ministro de Vivienda? Bueno, lo que usted señala lo determinará la justicia, y si hay una orden obviamente de detención del señor Contreras, tendrá que proceder según lo establezca el Ministerio Público y los procesos investigativos que se han llevado a cabo. Nosotros
insisto, desde el momento 1 hemos solicitado que el Ministerio Público investigue, que el Consejo de Defensa del Estado también tome parte de esta investigación en la medida que encuentre o determine que hay condiciones de querellarse. Y toda la información que hemos dispuesto por parte del gobierno ha sido para que la justicia actúe como corresponde. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. O sea, no solamente se han hecho las diligencias para recabar información desde los ministerios, ¿cierto? O hacia solicitando información a los funcionarios, hemos entregado información y hoy día ya esa información con la que ha contado el Ministerio Público está llevando a los siguientes pasos, que es las detenciones respectivas. Nosotros, aquí esto tiene que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y eso lo dijo el presidente desde un comienzo. Y por lo tanto ya hay personas que probablemente van a ser formalizadas, tenemos a un detenido, no sabemos si va a haber otra detención, eso lo determina el Ministerio Público, pero lo bueno es que esto avanza y esperamos obviamente que sea hasta las últimas consecuencias. Ya se detuvo también al ex seremi de vivienda. Carlos Contreras también acaba de ser detenido. ¿Qué información maneja el Ejecutivo? Muy bien, ¿Qué les parece eso? El Ministerio Público es un ente autónomo y lo mismo que en lo anterior, o sea, estas detenciones corresponden a un proceso de investigación que ha llevado el Ministerio Público y nada más que valorar que haya tenido avances esa investigación y que hoy día esa investigación esté dando resultados. Obviamente vienen etapas posteriores, las formalizaciones y luego el posible establecimiento de sanciones o penas aplicables a estos casos. Pero por ahora, ya con esta acción del Ministerio Público, obviamente se da un gran paso y un gran avance en el combate a la corrupción, en un caso que además ha dañado profundamente la fe pública. Y en general las investigaciones que está llevando el Ministerio Público asociadas a los casos de corrupción. Nosotros lo dijimos desde un momento cuando se produjo, además, un cambio en la conducción del Ministerio Público, la necesidad de que nuestro país contara con una institucionalidad que estuviera a la altura para enfrentar los casos de corrupción independiente del color político, independiente si se producían en municipios, en gobiernos regionales o en el gobierno central, o sea, donde fuese, ¿no? O en los casos asociados al sector privado. Esto está dando cuenta que nuestro sistema de justicia puede estar a la altura de enfrentar aquellos casos que tanto enojan, molestan a la ciudadanía y que tanto dañan la fe pública frente a las instituciones. Ministra, ¿tenía conocimiento entonces el gobierno de estas detenciones? Lo que pasa es que en estas cosas el Ministerio es autónomo, ¿no? No nos tiene por qué avisar previamente de estas detenciones, pero sabíamos que si avanzaba la investigación iban a haber probablemente formalizaciones y eso es lo que está sucediendo y nos parece bien porque da cuenta de que se está trabajando en lo que corresponde. ¿Cree que esto puede generar algún impacto en las elecciones del domingo? No, creemos que todo golpe a la corrupción es una buena noticia para la democracia. Obviamente que estos hechos sucedan no es bueno, pero que haya una institución y un Estado que enfrente esto cuando estos actos de falta a la probidad o de corrupción afectan a nuestras instituciones, que la justicia avance y que sea diligente y que tenga respuestas relativamente rápidas, es una buena noticia para el país, ¿ya? Y para nosotros como gobierno, insistimos, esto independiente de los sectores políticos, que la justicia avance es una buena noticia. Ministra, en línea con lo que usted decía de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también da cuenta o confirma la presentación de una denuncia por omisión de denuncia contra la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Este recurso, ¿por qué se presenta ya pasados 6 meses desde que se instale el caso Convenio y no en un inicio, considerando que la omisión de denuncia se conocía desde ese entonces? Todas estas cosas son parte de los procesos investigativos y están en manos de la justicia. Nosotros lo que estamos esperando, además de toda la colaboración que hemos prestado, que hemos dispuesto al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, es para justamente que puedan ir dando respuesta a las instituciones correspondientes. Aquí ya tenemos un grado de certeza de que la investigación está avanzando, que hay ya 2 personas detenidas y por lo tanto ahora lo que nos queda esperar las próximas acciones de la justicia como ente independiente que está a cargo obviamente de poder esclarecer al final todos los hechos y establecer las responsabilidades, las culpas como también las inocencias de las personas implicadas. Ministra, ¿cómo enfrenta el gobierno de que una ex autoridad de esta administración esté detenida por un caso de corrupción?
O sea, a ver, es que cuando el presidente dice que caiga quien caiga, pues justamente da lo mismo, si es que son de nuestro gobierno, del gobierno anterior, tiene que avanzar la justicia. Entonces, esto uno no lo puede ver respecto a un tema de afinidad política. Hay estándares que están por sobre las militancias. La defensa de la democracia, de las instituciones, de la fe pública, es un estándar que siempre tiene que estar por sobre las afinidades políticas. Entonces, cuando uno es capaz de denunciar o acusar o apuntar con el dedo casos de corrupción que están en la vereda del frente y que son graves, lo mismo tiene que hacer cuando corresponden a tu propia administración, ¿no? Entonces, lo importante aquí es saber cómo actuar, reaccionar y al menos lo que nosotros hemos estado haciendo desde el momento uno, entregar todos estos elementos a la justicia y la justicia ya se está pronunciando. Es decir que obviamente tenemos avances concretos y que celebramos. A propósito de eso, del gobierno no hubo ninguna instrucción a los parlamentarios de Prodignidad y Frente Amplio para que no votaran o para que no dieran la unanimidad para votar el informe del caso Convenio en la comisión investigadora ayer. ¿Perdón? Si el gobierno hubo alguna instrucción a los parlamentarios de Frente Amplio y a Prodignidad para que no dieran la unanimidad para votar el informe de la comisión investigadora del caso Convenio. No, desconozco eso. Nosotros hicimos, un acompañamiento a la comisión investigadora del caso Convenio que emitió un informe. El informe ya es conocido. Hoy día la Cámara de Diputados y Diputadas está tramitando distintos proyectos de ley y además el reajuste del sector público, pero las posiciones nuestras respecto a eso son conocidas, los propios parlamentarios oficialistas, y las conclusiones son de público conocimiento. Entonces, instrucción o no, la verdad es que lo desconozco, pero por el plebiscito, ¿no? Es que es, no sé, rumores, no me puedo referir a qué se habla, qué se dice en pasillo, porque Ministra, es especular. Con la agresión que sufrió ayer, ¿cuál es el llamado que usted hace para que finalmente de cara a las próximas elecciones se pueda calmar el ambiente político? Quizás lo que le pasó ayer un poco obedece a las tensiones que hay previo a una elección. Mira, estas cosas han pasado en otra oportunidad y nunca son aceptables. No es por mí, otras veces han sido a presidentes, a expresidentes, a otras autoridades. La verdad es que ningún tipo de estas agresiones a ninguna persona, no solamente autoridad, son aceptables en democracia. Ahora el problema central, creo yo, y al cual tenemos que abocarnos es a cómo seguimos trabajando por un país más seguro, obviamente más respetuoso, menos violento, y por una mejor democracia, ¿no? Creo que hay muchas desigualdades que enfrentar y mucha injusticia para centrarnos en un caso en particular. Respecto Bien, ahí está la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refiriéndose en esta última ocasión en una vecina que le lanzó ayer un café, pero en Rancagua, pero en definitiva el punto de prensa era a propósito de lo que había pasado en los últimos antecedentes en el caso Convenios, ¿no? Donde la PDI ya ha informado que detuvo a Daniel Andrade y Carlos Contreras, que se ha conocido también en las últimas horas, y hay declaración respecto a estas últimas detenciones, a los acontecimientos, en voz del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, que pasamos a revisar a continuación. Bien, el Ministerio Público, en el contexto del caso Convenio, en lo que dice relación con la arista de Democracia Viva, solicitó ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras, órdenes que fueron despachadas para que se ejecutaran por personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva el día de hoy, en horas de la mañana, ambas en la ciudad de Santiago, una de ellas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una vez ambos imputados detenidos, el Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y, en ese contexto también, solicitar las medidas cautelares respectivas de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. Bien, son dos los detenidos en el caso Convenios y se trata, ahí ya lo decía el fiscal, Daniel Andrade y también el ex seremi del MIMBU de Antofagasta, Carlos Contreras, que es lo que se conoce posteriormente. Y conversábamos cuando nos habíamos enterado ya de estas detenciones con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que interrumpimos. Gracias, diputado, por retomar con nosotros, porque ha habido algunas declaraciones de la ministra Vallejo en el Palacio de la Moneda
pregunta también acerca de estas detenciones en el caso Convenios, y ella hablaba, al ser consultada, bueno, que es una buena noticia porque esto significa que la justicia está avanzando hasta que, decía ella, hasta las últimas consecuencias, y que va más allá, que es una buena noticia también, porque hay estándares que están por sobre las afinidades políticas, señalando después de algunas declaraciones del presidente de que esto se trata de caiga quien caiga, más allá de las cercanías políticas de estas personas. No sé si pudo escuchar las declaraciones de la ministra Vallejo en La Moneda. Sí, a mí, me sorprende en cierto sentido, Fresia, porque si uno está tan dispuesto a que se llegue hasta el final de las consecuencias respecto a la investigación, lo primero que debería haber hecho el gobierno es haber puesto todos los antecedentes a disposición y no esperar a que por goteo o porque los descubran o porque hayan allanamientos terminan finalmente entregando o saliendo a la luz distintos antecedentes. Hemos visto en las últimas semanas, Fresia, cómo han salido informes o responsabilidades de autoridades que al parecer nadie se había dado cuenta o nadie se había percatado. Entonces lo que le pedimos al gobierno es que, así como valoran que la investigación esté llegando a este punto, que sean ellos los primeros en poner los antecedentes a disposición, que no esperen que le toquen la puerta, porque ya estamos cansados de que son rumores, de que el mail no me llegó, de que el informe llegó antes. La verdad es que pareciera ser que hay una capacidad mayor de querer proteger a los suyos por afinidades políticas que poder entregar los antecedentes para que efectivamente se haga justicia y se logren las condenas respecto a hechos de corrupción que quizás son los más grandes de las últimas décadas desde el punto de vista del mecanismo que se utilizó y que se instaló en el aparato estatal. Por lo tanto, esas palabras de la ministra Vallejo y el presidente Boric, que el caiga quien caiga, uno esperaría que haya un poquito más de proactividad para realmente creer de que esa es la intención del gobierno, y eso tiene que ver con incluso dejar caer a los suyos con tal de que se esclarezca un hecho de corrupción que, como te digo, Fresia, es tremendamente grave y se extendió a lo largo de todo Chile, y hoy día queda revelado a propósito de las detenciones y formalizaciones del señor Andrade y creo que también el ex Seremi Contreras. Exacto, sí. Y esa es la información también de última hora. Hablemos de seguridad o inseguridad, ¿no? Desde el punto de vista que se ve que era también lo que nos convocaba esta mañana, porque hubo un llamado del presidente Gabriel Boric ayer, y precisamente en otra promulgación de leyes ligadas a este tema. Se señalaba que no había que sacar réditos políticos en torno a la delincuencia, sino que trabajar en conjunto y de manera más transversal en lo político, diputado. A ver, ojalá las palabras del presidente Boric, Fresia, fueran una realidad en los hechos, pero cuando el presidente se llena de palabras que manifiestan una determinada actitud o querer tener una actitud, eso tiene que después plasmarse en hechos, Fresia. Y la verdad es que hemos llegado tarde a cosas que podríamos haber tenido, no sé si solucionadas, pero bien avanzadas respecto a la delincuencia y cómo está avanzando de manera tremenda en nuestro país, con un índice de victimización y de temor que no tienen precedentes, Fresia. Entonces, más que palabras de buena crianza del presidente Boric, uno esperaría primero que hubiera llegado con un programa de gobierno consistente en materia de seguridad. Segundo, que sus parlamentarios o la gente de gobierno que lo acompaña hubiera tenido una mirada más clara, más planificada, más contundente y firme para abordar la delincuencia. Fresia, que no tengamos que llegar a estos índices dramáticos para que el presidente se dé cuenta que la delincuencia es una prioridad. Hemos avanzado en alguna legislación, pero también necesitamos que en el gobierno estén personas que tengan la convicción y no el sesgo respecto a la importancia que tiene que tener el tomar medidas firmes y contundentes que le hagan sentido a la ciudadanía y no que salgan por goteo, Fresia. Si lo que ocurre es que finalmente muchas cosas salen por goteo, por presión, porque la opinión pública, porque matan a alguien, porque hay un hecho un crimen terrible que remesa a la ciudadanía. No tiene que ocurrir eso, Fresia. Tiene que haber una política consistente y contundente en materia de seguridad. El presidente hizo un mea culpa hace algún tiempo respecto a su actitud. Bueno, que ese mea culpa se traslade a la posición que tiene su sector político. ¿Y cree usted, diputado, que no trate de dar hay la apariencia, ¿sí?, autocomplacencia desde el gobierno, que es lo que dijo el presidente del Senado ayer? Absolutamente. Mira, Fresia, el tratar de dar la señal de la apariencia de tranquilidad, por ejemplo, diciendo
que son el gobierno con más proyectos de ley aprobados en la historia. Eso es complacencia, porque si tú te vas a la letra chica, resulta que la mayoría de esos proyectos o parte de ellos son de la oposición, o bien que han salido con votos irrestrictos o uniformes, con la totalidad o gran parte de ellos de la oposición, y no con los votos de ellos. Entonces, con tal de congraciarse con su gente, con ese 30%, o con parte del país que no tiene toda la información, trata de dar la señal de tranquilidad, de que realmente las cifras no son tan malas, de que se han aprobado muchas leyes. Sí, se han aprobado, pero ¿cuál es la actitud que ha tenido su gobierno? ¿Cuál es la actitud que ha tenido sus parlamentarios? ¿Cuántas iniciativas han liderado sus parlamentarios? ¿Cuántas iniciativas han liderado ellos como gobierno y no han frenado? Como la ley Naín Retamal, la ley de usurpaciones, el porte injustificado de combustible en la calle, el control preventivo migratorio. Entonces, la tipificación del ingreso ilegal como delito. Entonces, Fresia, se podría hacer mucho más y se podría hacer más rápido si hubiéramos tenido una actitud más fluida y con menos sesgos en materia de seguridad cuando estamos en un país que la verdad es que no se puede salir ni a la esquina sin el temor de que te vayan a matar. Y eso, obviamente, que no podemos normalizarlo como sociedad, Fresia, porque ahí sí que no hay vuelta atrás. Bien, diputado, muchas gracias por hablar con nosotros y esperarnos un momento también para escuchar las declaraciones desde La Moneda. Muchas gracias a ti.